Somos Radio Salud Total. Tu mejor compañía. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en ti. En contribuir a tu crecimiento espiritual. Con una responsable enseñanza bíblica. Y además, buena información y sana entretención. Con lo mejor de lo nuestro. Queremos llegar a ti. En donde quiera que estés. Para que seas una luz en la oscuridad. Para que reflejes a Jesús. Estamos contigo todos los días. Para que siempre escuches la palabra de Dios. Acompañada de la música que eleva el alma y te conecta con Dios. En esta nueva temporada, escucha Radio Salud Total, la radio para la iglesia de hoy. Para que no te pierdas nada de lo que está pasando en Radio Salud Total, descarga nuestra aplicación para tu teléfono móvil, búscala en Google Play, instálala
y conéctate con nosotros. En 1925, del 14 al 20 de julio, en Gotha, Alemania, nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma, fecha en que se realizó nuestra primera conferencia general. Nos expandimos desde Europa a las Américas, África, Asia y Oceanía. Hoy estamos presentes en más de 127 países. El movimiento de reforma nace para impactar al mundo, mostrando el amor de Dios de una manera práctica y atrayendo la atención de la gente hacia la restauración de los principios divinos. He said, "Go and preach the gospel to every creature. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Then in few words, our mission is to preach the gospel. Para cumplir esta misión, con la gracia de Dios y la colaboración de sus más de 42,000 miembros, ahora tenemos alrededor de 3,000 iglesias, 23 escuelas misioneras y numerosas escuelas de enseñanza en todo el mundo, que preparan a misioneros para predicar en los hogares y en los rincones más remotos del planeta, como la tribu Mumuila en Angola, por ejemplo, y los hermanos de la selva boliviana. También hemos desarrollado el área de salud, estableciendo clínicas en países como Ucrania, Rumania, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y otros, con el fin de aliviar el sufrimiento de la sociedad, restaurando física, moral, espiritual y emocionalmente. Organizamos misiones humanitarias y actividades filantrópicas en varios países con un enfoque en salud, trabajo social, formación profesional, así como instrucción moral y espiritual para niños y adultos. Un ejemplo de esto es el orfanato Malakare en Kenia. Convencidos de que la buena nutrición es una base importante para la salud, nuestros miembros organizan demostraciones de cocina y conferencias de salud en sus comunidades, fomentando un estilo de vida saludable y haciéndolo accesible. Desde el principio, las publicaciones formaron parte del movimiento de reforma. Nuestras editoras producen anualmente millones de publicaciones que son distribuidas por nuestros miembros, como los devocionales, himnarios, libros de salud y materiales evangelísticos. Frente al desafío de llegar a las ciudades con el Evangelio eterno, utilizamos nuevas tecnologías de comunicación a fin de lograr ese objetivo. Hoy ofrecemos cursos bíblicos en línea, estudios teológicos virtuales, programas de radio, entre otros. Recientemente, el estudio multimedia que se ubica en Itu, Brasil, lanzó su canal en línea que transmite todos los días. Los equipos de multimedia en este estudio y alrededor del mundo han iniciado con la producción de videos para las redes sociales. Hemos llegado a los 95 años de trabajo con fe y esperanza, y podemos decir con el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Somos los adventistas del séptimo día. Movimiento de reforma.
infinito que a todos Él nos da. Cada día, cada instante, con nosotros Él está. Con su mano nos sostiene y nos da su dulce paz. Desde siempre hasta la eternidad, su amor nos sostendrá. Oh, cuán maravilloso es su amor. Con Cristo en los cielos, en la santa ciudad, con todos sus santos, su nombre alabar. Con su mano nos sostiene y nos da su dulce paz. Desde siempre hasta la eternidad, su amor nos sostendrá. Oh, cuán maravilloso es su amor. Oh, cuán maravilloso es su amor. Es su amor. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos que se están conectando a través de nuestra plataforma para poder celebrar el primer culto de la semana y juntos como iglesia virtual alabar a Dios, poder estudiar su santa palabra. Quiero invitarles para iniciar, puedan acompañarme en reverencia mientras realizo una pequeña oración pidiendo a Dios que nos pueda dirigir en el culto de esta tarde. Amén, queridos hermanos. Muy bien, vamos a iniciar nuestro culto en esta tarde. Vamos a hacerlo alabando a Dios. Quiero invitarle en este momento que juntos podamos elevar nuestras voces al cielo, entonando las estrofas del himno número 22. Alabanzas sin cesar. Entonemos al Señor, himnos mil a su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial, es la fuente de salud para el infeliz mortal. Del pecado abrumador Él nos vino a libertar, nos ofrece salvación y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal sin temor hasta obtener nuestra
celestial. Y entre tanto que el Señor nos reciba donde está, entonemos el loor que bondoso acogerá, mientras huelle nuestro pie este mundo pecador. Ofrezcámosle con fe nuestro canto, nuestro amor. Amén. Que Dios sea alabado con este hermoso himno. Mis queridos hermanos, vamos en este momento a meditar en la palabra de Dios, en el texto que será base para el estudio de esta noche. El texto bíblico se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, y nos dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Amén. Meditando en este pasaje bíblico, quiero invitarles a orar. Vamos a arrodillarnos ante la santa presencia de Dios y vamos así de esta manera a pedir al Señor que nos pueda bendecir en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y cuidado, por tu misericordia. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, y te suplicamos que en este momento nos puedas acompañar y dirigir con tu espíritu para comprender tu palabra. Bendice a nuestro querido hermano que ha preparado el estudio del día de hoy, familia, que las palabras que tú tienes preparadas para nosotros en este culto vengan al encuentro de nuestras necesidades espirituales y hacernos crecer en la gracia por medio del conocimiento de tu voluntad. Gracias por todo. Bendice a todos los hermanos que se están conectando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. El Señor sea alabado y bendito porque nos permite en esta oportunidad estar congregados virtualmente para celebrar este culto, dedicando este tiempo, más allá de las actividades y responsabilidades que tenemos, a Dios, para poder así ser bendecidos. Vamos en este momento a tener un especial, compartir, y después del especial vamos a introducir al tema de esta noche, siguiendo con la secuencia de la serie de estudios del libro Historia de la Redención. Entonces, vamos al especial. Santa
Amén. Agradecemos a los hermanos que han hecho este especial para compartir con nosotros. Que el Señor les bendiga. Mis queridos hermanos, nos vamos a introducir en este momento al tema central de nuestro culto de oración. Como les estaba diciendo de antemano, estamos nuevamente viendo la serie del estudio del libro de la historia de la redención. Hoy nos toca el capítulo 45, el misterio de la iniquidad. Y este capítulo es un capítulo muy importante y nos habla de una de las últimas predicciones que el Señor Jesús nos ha manifestado, y también el apóstol Pablo, anunciándonos que poco antes de la venida de Cristo, estaría justamente desarrollándose en este mundo la iniquidad. Y vamos a ver, no quiero dar adelantos de esto porque nuestro hermano lo va a desarrollar. Vamos a prestar atención en relación a la enseñanza bíblica que predice los acontecimientos para la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos entonces a dar la palabra en esta oportunidad a nuestro hermano Jaime Laura, que él ha preparado el servicio para esta noche. Dios le bendiga grandemente. Es grato compartir con ustedes en este preciso momento la palabra del Señor. Así que estoy muy agradecido de poder ser partícipe también en este culto de esta tarde. El tema de esta tarde es muy interesante porque es muy profundo, muy amplio. Vamos a decir un breve resumen y una corta meditación, lo que es el tema de esta tarde, titulado El misterio de la iniquidad. Es tremendo tratar de comprender lo abarcante que es el misterio de la iniquidad. Pero más vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dicen los testimonios, la pluma inspirada con respecto a esto. Pero me gustaría considerar qué significa iniquidad con respecto a la Biblia. La iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes de Dios. Esto encierra lo que es la iniquidad en la forma bíblica. Pero ¿quién es el originador de la iniquidad? Es justamente un gran misterio. Pero sabemos por la palabra de Dios que hay alguien, como dijimos, es un misterio, pero Ezequiel escribe sobre este ángel, quien es el originador. ¿Cierto? Dice aquí Ezequiel 28, hablando del ángel caído. Tú, querubín, ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que hallé en ti maldad. Y como dice el Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado. El 17 también dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Pues yo sacaré
fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te pondré por encima sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Entonces el profeta Ezequiel deja en claro que el originador, obviamente dijimos es un misterio, ¿cierto? Pero el que insta el pecado es justamente el ángel caído. Pero aquí el apóstol Pablo explica ampliamente también lo que es respecto a este tema. Sin duda, la carta a los tesalonicenses, a la iglesia obviamente de Tesalónica, fue escrita 2 cartas. El tema principal de la primera carta era el pronto regreso de Cristo. ¿Ya? Entonces, esto era el Evangelio, un Mesías nacido, un muerto y resucitado y pronto en volver. Entonces el apóstol Pablo estaba enseñando este Evangelio, esta gran verdad, pero había unos malos entendidos porque según el comentario bíblico, ellos pensaron que Cristo iba a regresar como en muy poco tiempo. Y había otros fanáticos que enseñaban de tal forma que inquietaban mucho a las personas, a los nuevos creyentes en aquella iglesia. Entonces Pablo rápidamente escribe la segunda carta para poder explicar cuáles son los acontecimientos antes de que Cristo vuelva. Bueno, hablando históricamente o en qué tiempo fue escrito, según Wikipedia, analizando un poco el tema, fue en el año 51 aproximado, cuando Pablo estaba en su segundo viaje y estaba también en la ciudad de Corinto. Entonces Pablo en esos años escribió la segunda carta, también la primera, pero fue poco tiempo después de la primera carta, ¿cierto? Entonces, el tema principal era de que el misterio de la iniquidad también ya estaba actuando, ¿cierto? Vamos a leer el Tesalonicenses, que está encabezando también este tema. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vamos a leer. ¿Le parece? También invito a que usted pueda buscar en su Biblia. Dice así: por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a los malos entendidos, escribe esta carta a los tesalonicenses. Dice aquí: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjese que ese es el tema, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que pues seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni con espíritu, ni con palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Fíjese que ese es el punto principal. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Cierto? Dice aquí: y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigue diciendo el 4: el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí apuntamos, nuestra mente ya nos está llevando, nos está apuntando a una forma de religión, a una doctrina totalmente contrabíblica, ¿cierto? El 5 sigue diciendo: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis
que es lo que detiene para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya opera. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. En aquel tiempo el misterio de la iniquidad ya estaba operando. No es nuevo, es desde el principio. Dice aquí, solo espera hasta que sea quitada de en medio de él, que ahora lo detiene. Vamos a leer hasta el 8. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, este es el tema principal de esta tarde. El misterio de la iniquidad siempre estaba operando y el apóstol Pablo también estaba advirtiendo de que antes de la venida de Cristo tenía que mostrarse la apostasía. Entonces, de esa manera explicó el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y así de esa manera también a nosotros nos explica y nos aclara el panorama, qué es lo que se viene antes de la venida de Cristo. Ahora vayamos introduciéndonos a lo que es el tema histórico. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, cómo eran sus doctrinas, doctrina totalmente bíblico, y cómo es que se introdujo doctrinas antibíblicas a la iglesia primitiva. Todo esto apunta al papado, todo esto apunta a lo que es el sistema religioso romano. Pero sin duda el apóstol Pablo no estaba diciendo que el papado ya estaba ejerciendo su poder, sino que está diciendo de que su forma y sus doctrinas antibíblicas ya estaban operando. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. Hay muchas personas que ya estaban predicando este tema, ¿cierto? Algunos también trataban de introducir lo que es el tema de la ley de Dios, que no hay necesidad de guardarlo. Entonces, según estos temas, como vamos a ver un poquito más adelante, que la Iglesia Católica también quitó una ley de la ley moral, que son los 10 mandamientos de Dios. Entonces, la iglesia primitiva estaba fundada en las doctrinas bíblicas, como dijimos al principio. Pero ¿cómo se introdujo? Satanás estaba, vamos a decirlo así, muy preocupado de que la palabra del Señor, la doctrina bíblica, estaba siendo predicada en todo el mundo conocido aquí en aquel entonces. Pero Satanás empezó a perseguir a los cristianos, como ya todos ustedes saben, tenemos conocimiento de que no quería que se expanda el evangelio en ese tiempo. Empezó la persecución con muchos emperadores y fueron muertos muchos cristianos a causa o defender la verdad. Entonces, y vio Satanás que no daba resultado este tipo de método. Cada vez que mataban a un cristiano, el evangelio se expandía más. La sangre de los cristianos era el mismo mensaje para que convirtiesen más personas a las filas del Señor. Satanás es muy astuto y resulta que en los años siguientes, después del primer siglo, paró un poco la persecución, cesó la persecución, dice Apocalipsis, por cierto tiempo. Pero ¿cuál era la idea? Como no dio resultado con la persecución, entonces Satanás se introduce dentro de la iglesia. ¿Cómo? Dice aquí
Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la humildad sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios, puso teorías y tradiciones de hombres. La pluma inspirada es muy clara. Este método es lo que le da victoria a Satanás. Este método le da grandes resultados a Satanás. Entonces, ¿quién es o cómo es que entró las falsas doctrinas a la iglesia pura del Señor? Entonces, como cesó la persecución, dice que a los verdaderos cristianos, según la historia, se le ofrece puestos elevados. Y ellos mismos no negaban, vamos a decirlo así, su creencia, pero los fundamentos de la verdadera doctrina estaban pisoteados, como la ley de Dios, como el sábado, la inmortalidad del alma, cosas así. ¿Cierto? Ahora recordemos un poco cuando este emperador Constantino, bueno, muchos de nosotros sabemos también, y las personas quizás que no están viendo no lo saben esta historia. Supuestamente él estaba en una batalla, entre comillas, se le apareció una cruz en el cielo y él pensó que era Jesucristo, él pensó que Dios estaba manifestando y le dijo cierta cosa que a la larga dentro de la guerra se le cumplió y él, entre comillas, se convirtió al cristianismo. Satanás es muy astuto, ¿cierto? Entonces, el paganismo, vencido en apariencias, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Constantino dice entonces, yo voy a ser cristiano, pero él acostumbraba siempre ese de guardar el día del sol, el domingo. Eso no es nuevo. Fíjese que usted, los egipcios lo hacían, los babilonios lo hacían, eso no es nada nuevo. Entonces, Constantino dice, yo quiero ser cristiano, pero yo voy a seguir guardando el día que acostumbro guardar, ¿cierto? Entonces, esto todo apunta a lo que es a la Iglesia Católica. Dice aquí, vamos a leer un poco más. Vamos a leer un poquito más aquí. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo y también la pluma inspirada. Este gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás. Un monumento a sus esfuerzos para ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado, ponga cuidado aquí, los mismos títulos de la divinidad. Es tremendo este párrafo. Y es tremendo lo que estamos diciendo. Y es solamente, como le dije al principio, es muy amplio este tema, pero estamos haciendo como una pincelada, vamos a decirlo así. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué el papado, vamos a decirlo así, ya se estaba fraguando en aquellos años?
y en el año 538, como sabemos, como surge el primer papa religioso, vamos a decirlo así. Entonces, empieza la persecución, pero ¿por qué la gente no tenía claro el tema de cómo alcanzar la salvación, de cómo alcanzar la misericordia de Dios? El objetivo era este. Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus, ¿qué cosa? Sus engaños y resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de su palabra. Aquí el gran misterio también. Satanás, sabemos que la Biblia, vamos a decirlo así, era inaccesible. Había encadenado a la palabra del Señor el papado. No había acceso a eso. Entonces, si uno quiere conocer a Cristo, si uno quiere alcanzar la salvación, si uno quiere saber cómo tenemos que estar en una estrecha relación con Cristo, y nosotros tenemos que tener esto en mano, esto en la mente, esto en nuestro corazón, para que nosotros no seamos engañados por el hombre de perdición, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo el papado? Encadenó la palabra del Señor, así de esa manera lo tenía cegado a toda la humanidad, a todas las personas que en realidad querían acceder al perdón. Ellos pusieron sus leyes de hombre, tradiciones humanas. Nosotros tenemos que tener una defensa clara a los engaños de Satanás. ¿Y cómo lo podemos tener eso? Simplemente por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, estudiar su palabra para que nosotros no seamos engañados. Entonces, dice aquí, vamos a leer un poco más la pluma inspirada. En cada uno de sus asaltos, Cristo empleó el escudo de la verdad eterna al decir, escrito está, para que Satanás pudiese conservar su dominio sobre los hombres y afirmar la autoridad del usurpador papal, debía mantenerlo ignorantes acerca de las Escrituras. La Biblia exalta a Dios y pone al hombre finito en su correcta ubicación. Por tanto, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas. Este es el objetivo de Satanás. Que la gente no lea la Biblia, que la gente no le tome interés a la palabra de Dios. Así de esa manera lo tiene enceguecido, lo tiene ocupado su mente en otras cosas. Me deleito en tu palabra, me deleito en tu ley, decía David. Esa fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por cientos de años se impidió la circulación de la Biblia. Se prohibía a la gente que las leyera o que la tuviese en sus hogares. Ahora que la tenemos, apreciado hermano, amigo, joven, ahora que la tenemos físicamente, lo estamos leyendo para que el Satanás no nos engañe de la forma en que lo hizo muchos años antes. Ahora que tenemos la Biblia en nuestros celulares, ¿lo estamos leyendo? Qué gran advertencia nos hace el apóstol Pablo y la pluma inspirada. Si usted y yo no estudiamos, somos presa fácil para el enemigo. Porque está preparando un terreno que sutilmente entra en nuestros hogares, vamos a decirlo así, y nos ocupa también la mente con otras cosas que no son educativos, que nos llevan a un camino de perdición.
Esta es la espada que nos va a defender del hombre inicuo. Por último, que se nos quite en la Biblia, como está profetizado todo, pero vamos a tener en nuestro corazón, vamos a tener en nuestra mente, y en momentos oportunos el Señor nos utilizará para que nosotros anunciemos las verdades bíblicas. Vamos a seguir leyendo un poquito más la mudanza de la ley. Ya dijimos al principio de que es un gran misterio porque Satanás se rebeló desde el cielo, no queriendo obedecer lo que son las leyes de Dios, la ley moral, la ley del amor. Pero en este caso apunta totalmente, como dice Daniel 7:25, que ese poder religioso tratará de mudar, ¿no?, los tiempos y la ley de Dios. Para completar su obra impía, Roma pretendió eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la adoración de imágenes, y dividió, ¿qué cosa?, el 10º mandamiento en 2 para conservar el número exacto. ¿Cierto? Es tremendo estos pasajes que estamos leyendo nosotros. Dice aquí, en los primeros siglos todos los cristianos guardaban el día de reposo, el día bíblico. Muchos dicen que el día sábado era para los judíos. ¿Nunca lo ha escuchado usted? ¿No analizamos bien que el sábado viene desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis? Y como Isaías está diciendo que en lo futuro también se va a guardar el día de reposo, el verdadero día de reposo. Cuidaban celosamente el honor de Dios, y como creían que su ley era inmutable, conservaban religiosamente el carácter sagrado de sus preceptos. Los primeros cristianos hacían esto. Pero con gran sutileza, Satanás obró por medio de sus instrumentos para lograr sus propósitos, para que la atención de la gente se dirigiera, vamos a leerlo otra vez, para que la atención de la gente se dirigiera al domingo. Lo convirtió en una festividad en honor a la ¿qué cosa? A la resurrección de Cristo. Es tremendo esta verdad. Si usted le pregunta a un evangélico, si usted le pregunta a un pentecostal, si usted le pregunta a un católico, ¿por qué guarda el domingo? Esta es la respuesta de que Cristo resucitó el día domingo. Es tremendo, ¿cierto? Parece que tiene validez, pero no es así. Cristo dijo, no vine, ¿qué cosa? A cambiar la ley o abolir la ley, sino a cumplirlo. Él es nuestro vivo ejemplo de cómo guardar el día del Señor. Es muy amplio este tema, pero por la gracia de Dios estamos haciendo solo una pincelada de lo que es el hombre de inicuo, el misterio de la iniquidad. Vamos a leer un poquito más. Pero el honor manifestado hacia ese día no era suficiente para impedir que los cristianos consideraran que el sábado era el día del Señor. Había de dar otro paso más. El falso día de reposo había de ser exaltado para lograr su igualdad con el verdadero. Pocos años después de la promulgación del decreto de Constantino, los obispos de Roma le confirieron el domingo el título, ¿qué cosa? El día del Señor. Por eso es que ellos sacan Apocalipsis, ¿cierto? Cuando dice que Juan recibió la visión en el día del Señor. La Biblia se refiere en 2 ocasiones el día del Señor. Uno es el día del sábado y el otro es el gran día del Señor, que se refiere a la segunda venida de Cristo. En ninguna forma la Biblia aplica el día del Señor al domingo.
pero sutilmente Satanás se introduce y confunda la mente, confunda a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no estamos estudiando la santa palabra de Dios. Es muy amplio este tema, vuelvo a decir. El archienemigo no había terminado su obra. Estaba resuelto a reunir al mundo cristiano bajo su estandarte y ejercer su poder por medio de representantes, el orgulloso pontífice que pretendía ser el representante de Cristo. Podemos hablar bastante. El tiempo es corto. Vamos a leer un poquito más para terminar. Vamos a leer. Dice aquí: los protestantes insisten ahora en que la resurrección de Cristo en domingo es el origen del día del reposo cristiano. Pero no hay evidencias bíblicas para esto. Ni Cristo ni los apóstoles le dieron tal honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tiene sus orígenes en el misterio de la iniquidad. Ponga atención. Ya que en los días de Pablo había comenzado a obrar, ¿dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razones valederas se pueden presentar para justificar un cambio acerca del cual las Escrituras guardan silencio? Este es el método de Cristo y le da resultados. La persecución, hermanos, no le da resultados. Se introduce dentro de la iglesia sutilmente con sus agentes secretos o con sus doctrinas antibíblicas, y este es lo que le da resultado a Satanás. Ahora, pasa lo mismo porque las iglesias protestantes parece que ya no somos o ya no son protestantes. Porque ya se están uniendo con las doctrinas católicas, con las doctrinas antibíblicas, como dijimos, valga la redundancia. Y así es que se va a formar ahora, ¿qué cosa? La imagen de la bestia, cuando el protestantismo pida, ¿cierto? Y que se una con el papado, y así de esa manera se hace la imagen de la bestia. Es tremendo este tema. Solamente insto, hermano, amigo, que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor, podamos grabar en nuestras mentes grandes verdades para que nosotros no seamos presa fácil para el enemigo. Así cuando nos presenten una doctrina que no es bíblica, nosotros digamos, escrito está, la palabra del Señor no dice así. El Señor nos guarde, el Señor nos ayude, abra nuestra mente para que nosotros con la ayuda del Señor, porque se viene el día, el pronto retorno de Cristo. Y espero que usted y yo estemos listos, estemos preparados para ese gran día. El Señor lo bendiga. Amén. Amén, queridos hermanos. Qué importante estudio que hemos tenido el día de hoy a través de las Sagradas Escrituras y también de la historia universal, donde hemos visto cómo en la Edad Media y en el desarrollo de los siglos a través de la Iglesia romana se fueron introduciendo muchos errores, muchas falsas doctrinas, llevaron a la confusión de las mentes humanas, al punto que llegó, como decía nuestro hermano, al punto en que llegó que la gente prácticamente no conocía la palabra de Dios, el legado de Dios, los oráculos de Dios que nos dan el conocimiento para discernir la verdad del error. Hermanos, esto persiste hasta el día de hoy. Que Dios nos ayude para que por medio del estudio de su palabra podamos discernir los errores y podamos buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Las profecías se han cumplido. El tiempo está señalado. La venida de Cristo se aproxima. Que Dios les bendiga y que podamos estar día a día preocupándonos por prepararnos para alcanzar la salvación. Muy bien, queridos hermanos, vamos en este momento a ser agradecidos con Dios. Vamos en este momento a entregar nuestra primera ofrenda de la semana
y para ello vamos a estar en este momento pasando el número de la cuenta bancaria donde usted puede hacer su depósito de lo que usted va a entregar al servicio de Dios, o bien puede separarlo en su hogar, puede entregarlo en la tesorería de su iglesia local. Que Dios bendiga a cada dador alegre. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre mirador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuando anhelaba dar algo de valor, quisieras dar a Cristo el más precioso don. Y Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Amén, queridos hermanos, que Dios bendiga a cada dador alegre. Muy bien, queridos hermanos, para finalizar nuestro culto de esta noche vamos a entonar un himno más y vamos a pedir al Señor que nos pueda bendecir a través también de las estrofas de este hermoso himno que se titula Abre mis ojos a la luz. Vamos entonces a cantar el himno número 192. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador.
faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre sé y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Abre las puertas de tu hogar, en tu palacio ansío estar. Quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mí, Espíritu Consolador. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos en este momento para finalizar a orar. Entonces vamos a tener en consideración los pedidos que generalmente están llegando a través de nuestras transmisiones. Vamos a orar por las familias, por los hogares, por los esposos, las esposas, por los hijos. Vamos a orar por nuestros familiares inconversos. Vamos a orar también por las personas que están con falta de conocimiento de la palabra de Dios, aquellos que están engañados por falsas doctrinas, para que podamos ser canales de luz, para que podamos llevar el conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a orar también, queridos hermanos, por los enfermos. Oremos por las personas que tienen enfermedades crónicas. Oremos por las personas que tienen que enfrentarse quizás a una operación. Oremos por los que se están recuperando. Oremos también, queridos hermanos, por los enlutados, aquellas personas que han perdido sus seres queridos, que están sufriendo este momento tan difícil de la vida que es el luto, que puedan ser consolados por medio de las promesas de Dios. Oremos, hermanos, tenemos muchas cosas por qué orar y de seguro cada uno de ustedes tiene su necesidad personal. Vamos a dejar todo ello en los brazos de amor de nuestro Padre misericordioso, que haga su voluntad. Te invito a que nos podamos arrodillar ante la presencia de Dios. Si no puede arrodillarse, le invito a que permanezca en reverencia, elevando sus pensamientos y oración al cielo. Oremos. Santísimo y eterno Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Padre amado, estamos ante tu bendita y santa presencia para pedirte el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados, pensamientos, en palabras o en hechos. Tú nos perdones y nos limpies por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Que podamos ser aceptos ante tu presencia por medio de su perfecta justicia. Y queremos entregar en tus brazos de amor todos los pedidos de oración que cada uno de nuestros hermanos y amigos que están conectados tienen, Señor. Tú conoces sus corazones, conoces sus sentimientos, sus necesidades. Tú tengas a bien responder cada una de ellas conforme a tu voluntad y ayúdanos a comprender que tu voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. Queremos entregar en tus brazos de amor en esta nueva semana a todas las familias para que tú les protejas del maligno, para que les libres de las influencias de Satanás que vienen a traer discordia, problemas, enojos, separaciones. Libra los hogares, Señor, de esta influencia de mal y puedan así ser refrigerados con tu presencia, unidad, en paz y en alegría, como tú
pecado cada familia. Pedimos, Señor, que tú seas con los enfermos, ayudándoles en su pronta recuperación, poniendo tu mano sanadora en ellos. Si hay algunos enfermos que están pasando por grandes dificultades, que tú, Señor, puedas consolarlos, fortalecer su fe y ayudarlos en... Te pido que bendigas también a sus familiares, que cuidan a los enfermos, porque ellos también, Señor, sufren al ver sus seres queridos en el lecho del dolor, sufren también por la presión psicológica muchas veces que se genera, el estrés de cuidar también a nuestros seres queridos, la impotencia que muchas veces se siente al no poder hacer más por ellos, Señor. Tú puedas consolarlos, puedas bendecirlos y puedas fortalecerlos. Sé también, Padre amado, con los ancianos, que tú, Señor, puedas en su vejez fortalecer su vida espiritual, ayudarles a tener paciencia, sus flaquezas, en sus debilidades, y bendice también a todas las personas que cuidan de los ancianos, hijos que velan por sus padres, que los cuidan para que ellos no estén solos, quizás en un asilo de ancianos. Tú les cuides, Señor, les bendigas a todas las familias que se esfuerzan por cuidar a sus seres queridos ancianos. Te pido, Padre amado, también en esta noche que puedas bendecir a los jóvenes, tocando sus corazones, para que sientan el deseo de entregar sus vidas a ti, para que se esfuercen cada día para hacer tu voluntad, para estudiar tu palabra, para conocerte, Señor. Padre amado y misericordioso, también pedimos por las personas enlutadas, aquellos que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, que tú puedas consolarles, fortalecerles y animarles con tu... Por los deprimidos, Señor, las personas que están pasando por momentos de depresión. Tenemos un hermanito, Juan, nuestro hermano Manuel Galás. Tú tengas misericordia de él, le ayudes y le fortalezcas para que pueda pronto recuperarse. Como así quizás otros hermanos que no tenemos conocimiento en este momento, tú puedes hacer con ellos, sacándoles de este estado terrible, Señor, que es la depresión. Danos tu bendición en esta noche, un buen descanso, y también suple las necesidades que no recordamos en este momento, pero que tú las sabes. Gracias por todo. Bendice a todos nuestros queridos hermanos y amigos que se han conectado. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo sin hacer. En su nombre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Que Dios sea bendito. Usted también sea bendecido en el nombre del Señor. Y el Señor responda conforme sus necesidades, conforme también la voluntad de Dios. Bien, hermanos, hemos llegado al fin del culto y de la transmisión de esta noche, del primer culto de la semana. Tengan todos una muy feliz semana. El Señor les bendiga grandemente y también entreguen todos sus proyectos y planes a las manos de Dios para que Él haga conforme a su voluntad. De seguro será lo mejor para nosotros. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Nos reencontramos, sí, el día miércoles a las 19:30 en el culto de oración de mitad de la semana. Buenas noches.
que